con este capítulo, ¿verdad? Conozco a varios. Pues dándole las gracias a Dios primeramente por estar aquí. Hoy, pues en la mañana que estaba orando, pues Dios estaba inquietando mi corazón, estaba inquietándome para orar y por orar para esta noche, ¿verdad? Porque no sé qué es lo que va a pasar en esta noche, no sé qué es lo que va a suceder, pero si usted abre su corazón, usted va a recibir en esta noche. Porque Dios me estaba inquietando y ahorita antes de venir Dios me inquietó y me dijo orá antes de salir porque hoy va a suceder algo. Mire, y no sé, pero si usted dispone su corazón, Dios va a hablar hoy a su vida, ¿verdad? Y lo bueno que aquí hay varios que yo conozco, conocen mi vida, conocen parte de mi vida, parte de mi testimonio. Pues de pequeño vengo de un matrimonio consolidado, ¿verdad? Pues mi padre es maestro de secundaria, mi mamá pues doctora. De niño pues yo lo tuve todo. Yo mentiroso fuera que yo le dijera que me hizo falta algo en mi niñez, ya sea monetariamente, como calzado, ropa. A mí no me hizo falta absolutamente nada. Preste atención en esos detalles, que a mí no me hizo falta absolutamente nada cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio. A mí no me hizo falta absolutamente nada. Gozaba de ese privilegio, ¿verdad? Porque mi familia pues vive bien económicamente. Entonces yo gozaba de esos privilegios. Estudié pues en el Kinder Dalí, en la escuela Luis Gamero. Ahí cursé mi primaria. Pues era un niño consentido, un niño mimado, como puede decir, un niño de hijo de papá y mami. Cuando yo salí de la escuela, pues yo quería ir a un colegio y me mandaron para otro porque al que daba clases mi papá, porque decía que ahí me iba a tener más sujeto, más contenido, ahí va. Entonces viene y cuando va transcurriendo el transcurso de mi vida, ¿verdad? En esa juventud, en esa niñez, pues fue una niñez, dentro de lo que cabe, una niñez bonita. Le voy a contar una experiencia que me acuerdo bien. Yo me acuerdo que en primer grado y había un compañerito que no sé qué era lo que tenía, pero ahora él tiene se inclina más a la homosexualidad y él de pequeño pues a ese compañero yo lo golpeaba todos los días en la escuela y viene y a mí todos los días me llevaban a dirección. Entonces cuando llegaba a la casa mi papá me pegaba y me pegaba. Siempre que vos le pegues a ese niño me decía, todos los días te voy a pegar en la casa. Entonces, y a mí no me importaba, yo siempre golpeaba al niño. Pero mi papá no me preguntaba que por qué golpeaba al niño, ¿va? Y pues yo no me acuerdo por qué lo golpeaba, pero yo sí sé por qué yo lo golpeaba, pues. Entonces siguió creciendo. Mire, fraternos, a mí no ser una rebeldía, pues que yo desde pequeño yo nací rebelde, pues a mí me curtieron. No sé si ustedes han visto esas imágenes en TikTok que sale la plancha, el cable del cuál marcó tu vida, dice el cable, la plancha, el cable del mecate, mire fraternos, a mí me tiraron baldes, me pegaron con chilillos, ¿con qué no me pegaron a mí, fraternos? Sí, a mí
Mi papá una vez me alcanzó con un puñetazo. Pues son tantas cosas que marcan la vida de uno que es más fácil que le digan mejor que le digan una palabra, digo yo, no sé. Entonces siguió transcurriendo mi vida. A la vuelta de la casa pues habían unos Atari, ¿va? Me acuerdo yo que empecé a asistir me acuerdo que la primera persona que me lleva esos Atari es mi papá, ¿va? Entonces viene mi papá me dice, si sacas buenas notas, si estudias, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar, me dice. Entonces me puse a estudiar y me llevó a ese lugar de los Atari, y no es que me gustó. Y como quedaba a la vuelta de la casa, ya después, como ahí donde mi abuela siempre hacían rezos de la Virgen, entonces la gente en esos tiempos estaban de moda los 10, los 20 y los tostones, ¿va? Entonces en los rezos depositaban los 20, los 10 y los tostones. Miren la astucia desde que era pequeño. Venía yo y agarraba la alcancía, porque era una alcancía de madera. Agarraba la alcancía, le quitaba los clavos con un martillo, sacaba solo los tostones, fraterno. Sacaba solo los tostones, la volvía a clavar y me iba para los Ataris a jugar, ¿verdad? En los Atari. Entonces, son cuestiones que siguieron transcurriendo en mi vida. Una vez en la escuela, todavía no había salido de la escuela, teníamos una actividad en la escuela y me voy a comprarla aquí a la despensa, creo, familiar, la que queda ahí por Banadesa. Y no mira, fraternos, que yo andaba para pagar esas chocobolas, pero la picardía mía, yo me las embolsé, me las metí en los testículos, la chocobola, y entonces yo andaba para pagarla, y no es que las cámaras me grabaron y cuando yo voy saliendo a mí me agarraron, ¿me entiendes? Entonces me dijeron, sacate lo que andas allá adentro. Entonces yo me lo saco y me empezaron a preguntar de quién eran mis padres y empezaron un protocolo. Pero para que miren, desde pequeño yo ya empezaba a ser un niño rebelde, ya empezaba con cosas de robo que a la larga iban a perjudicar mi vida. Entonces yo ya entro a lo que es el colegio. En el colegio viene ya a uno como que le cambia totalmente el chip, ¿va? En el colegio a un joven le cambia totalmente lo que es el chip, ¿va? La juventud ya empieza totalmente diferente, uno empieza a ver el panorama diferente, ¿va? De venir de ser un niño en la escuela a pasar a ser un adolescente en el colegio, ¿va? Ya mirar a personas más grandes, a gente haciendo cosas diferentes de las que hacían uno en el colegio, ¿va? Porque en sexto grado uno era el rango más alto en la escuela. Y de ser el rango más alto en la escuela, pasar a ser al colegio el rango más pequeño y mirar a otros ser el rango más alto. Entonces, ahí empieza lo que es uno querer ser como el del rango más alto, ¿verdad? Entonces, viene y empieza lo que es uno a descubrir un montón de cosas que uno solo miraba o escuchaba. Entonces yo ya me empiezo a involucrar con lo que son con las compañeras, ¿va? Ya empieza lo que es con las compañeras, ese libertinaje de andar con compañeritas, disfrutando y loqueando con compañeras, y no ventaja, no sé, pero como tenía la facilidad yo de dinero, ¿verdad? Yo salí de sexto grado y yo podía manejar vehículos, entonces siempre hubo vehículo en la casa, entonces siempre no tenía problema con eso, y mi papá era el maestro en ese colegio en el que yo estaba, entonces era como una bomba, era como una sensación de decir. Entonces, y más que caminaba dinero, a veces las personas que me rodeaban, no era que me rodeaban porque querían ser mis amigos, sino que me rodeaban porque iban detrás del dinero, era porque sabían que Jorge me iba a dar para comer en la cafetería, o si yo sabía que yo le pedía algo a Jorge me iba a dar para comer algo, o cosas así. Entonces, ya en segundo curso empieza lo que es
más libertinaje. Un primo viene porque mi familia, por parte de mi papá, es oriunda de Olanchito y Oro. Entonces se viene un primo de Olanchito y Oro a estudiar aquí porque se aplazó allá. Entonces cuando él viene, ahí es cuando conozco y empiezo a fumar cigarrillo en segundo curso. Y me gustó tanto fumar cigarrillo, y yo fumaba cigarrillo en segundo curso con 14 años. Yo ya probaba el cigarrillo. Entonces, entonces yo era como, mi primo estaba en segundo de bachillerato, yo era la mascota, decían ellos, del grupo de segundo de bachillerato. ¿Va? Y uno se creía como, wow, soy la mascota. Y entonces yo caminaba con ellos de arriba para abajo. Ellos caminaban bebiendo, pero yo en ese tiempo no bebía. Pero era rebelde, había entrado en rebeldía. Después, el tercer curso me llevan para ya no me aguantan ahí en el Lido, mi papá. Entonces me manda para la Normal España. Y ahí empiezo a cursar el tercer curso. Ahí fue peor la cosa, ¿no? Ahí conocí varios personajes, que un personaje de ellos va a influir bastante más adelante en lo que es mi vida. En ese tercer curso, pues, empieza más lo que es mi rebeldía, y más porque miraba la situación que estaba pasando en mi casa, porque mi papá era una persona mujeriega, ¿verdad? Mi papá le causó bastante daño a mi mamá en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo mi papá dormía conmigo en el cuarto. En el cuarto habían 2 camas, la de mi papá y la mía, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, eso a mí como que me calaba o me afectaba, porque yo era bien apegado a mi papá. ¿Va? Y la imagen que deja es, esto ya se terminó, pues. O sea, si mi papá está durmiendo, a mí, porque en la casa no nos decían nada, ¿va? Entonces, uno empieza a deducir y a sacar conclusiones por uno mismo. Y entonces, ahí en tercer curso empieza lo que más la rebeldía en esa Normal España. Y entonces, ahí es cuando yo pruebo por primera vez lo que se llama alcohol, en la casa de un amigo, entre comillas. No sé si conoce, yo creo que la mayoría conoce aquí donde hay un famoso, donde venden alcohol, un expendio. Y entonces nosotros vamos con esos compañeros, ni uno sabía de marcas de alcohol o de guaro, de cerveza, de nada. Porque éramos inexpertos, yo creo que éramos 3 y ni uno nunca había bebido. Entonces vamos y compramos una marca de un guaro, no es por hacerle publicidad, pero no sé si usted reconoce de ese guaro que se llama Golazo. No es por hacerle publicidad, pero mire, fraterno, yo no conocía de eso, ¿ah? Y no es que compramos, no sé si eran de a 2, no sé si eran litros, no sé, pero yo me acuerdo que nos vamos con eso para el salsal, ¿va? Nosotros lo metemos a la mochila como que si fuera droga, yo no sé, si bien escondiditos, enrollados en la bolsa, y nos vamos para el salsal. Donde ese amigo, mire, fraterno, cuando yo empiezo a beber, yo empiezo a agarrar eso como agua. La primera vez, pues, me tomé un bote. Pero yo no sé si era litro, yo no sé. Pero el son que me lo acabé. No, me digo yo esto, pero yo pensé que pegaba inmediatamente. No, esto no pega nada, le digo yo. Y no, mira que después al rato, fraterno, ellos me cuentan, va, porque yo no me acuerdo de nada. Me fueron a sacar del baño de ahí, del baño de ese amigo, porque había abierto la regadera porque me iba a bañar. Dicen que tenía como 10 minutos dormido, yo ahí así acostado, dormido en ese baño, tirado en el piso, dormido, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando yo probé por primera vez el alcohol, y yo le dije, Señor, si esto es beber, le digo yo,
por favor te pido que el guaro o el alcohol me dé asco, le dije yo, porque no me gustó, pues. Y fíjese que después de eso yo no podía oler ni tolerar el alcohol, ¿verdad? Entonces empieza lo que es, solo me pasaban, fíjese que la cerveza, pero nunca me gustó porque no me gustaban a caminar con olor a alcohol. Viene después lo que es, entro a primero bachillerato al Lido porque en la Normal España no me aceptaron el siguiente año porque era muy rebelde. Entonces mi papá me fue a matricular al Lido y en el Lido repetí primero bachillerato, con 4 clases difíciles. Después que repetí primero bachillerato, me volví, cuando vuelvo a repetir primero bachillerato, yo entraba y salía a la hora que yo quería de ese colegio. Como antes le firmaban el horario a uno y uno solo presentaba que era repitente y que no llevaba clase, uno se salía. Y como yo me llevaba con todos los vigilantes de ese colegio, entonces no había problema. Entonces me llama por teléfono el personaje que les dije que conocí en la Normal España, y él sabía, bueno, el año anterior a ese, disculpen que me salté y no les dije, el año anterior a ese, antes de repetir primer bachillerato, cuando me pasaron en el 2006, ahí es cuando mi papá se separa de mi mamá. Cuando yo repito primero bachillerato, un 23 de diciembre, yo me acuerdo bien, un 23 de diciembre del 2006 mi papá se va de la casa. Ese día quedó como marcado en mi vida, porque yo era bien apegado a mi papá. Y empieza totalmente, ahí es cuando empieza la rebeldía, la desembocadura. Ahí es cuando Jorge se desembocó totalmente. Y ahí es cuando Jorge, quítense como caballo loco, pues, porque en realidad ya no está la imagen paterna en la casa. Ya no está el que ponía orden, ya no está, y no es lo mismo la mamá. Porque mi mamá, en vez de castigarme, mi mamá me consentía. Mi mamá creía que dándome algo, yo iba a mejorar mi comportamiento, ¿verdad? Entonces viene, y entonces ese compañero, volviendo a la escena, el que yo conocí en la Normal España, volviendo salgo del colegio, me voy con él en el carro y me presenta lo que es la cocaína, ¿verdad? Entonces, cuando yo inhalo lo que es la cocaína, no me gustó cuando la inhalé, pero sí me gustó la reacción que causó en mi mente. Se me olvidó totalmente el problema que había en mi casa. Se me olvidó el relajo, el descontrol que había totalmente en mi casa, de que mi papá se había separado de mi mamá, que yo le echaba la culpa a mi mamá, que era un solo de pelote, y hubo como tranquilidad en ese momento. Pero en ese momento hubo tranquilidad. Entonces yo seguí frecuentando lo que fue la cocaína, hasta llegar al punto de que yo ese mismo año yo estoy metido hasta los codos con la cocaína. Ahí fue cuando fue mi primer internamiento. Ahí fue mi primer internamiento a los 17 años en Cerepa. Y de ahí mi vida tomó otro rumbo. Y entonces mi vida fue decayendo totalmente, ¿verdad? Un matrimonio fallido también a causa de la drogadicción, ¿verdad? Entonces son cuestiones de que uno piensa de que tengo una hija también mayor que tiene 15 años, ella vive con mi mamá y le doy gracias a Dios que mi mamá la agarró ella, porque si no, olvídese que de mi parte pues solo hubiera recibido dolor, creo, y fracaso en ese momento.
Entonces viene y en ese llega el punto de que mi mamá pues a mí a cada rato me corrían de la casa pues una vez pues estuve viviendo donde unos amigos de la familia y aún así no quería dejar de consumir droga. Viene y en el 2020 cae la pandemia y antes de que cayera la pandemia, fíjense que a mí me corren de la casa donde mi mamá, ¿va? Cuando me corren de la casa donde mi mamá viene y lo que pasa es que yo me meto a robar a una casa. Yo me meto a robar a una casa, rompo puertas, rompo ventanas, robo un dinero, me robo unas computadoras y salgo campante por la puerta de enfrente con una mochila y ahí metí la computadora y salgo como si nada. Y me voy a un hotel enfrente de la terminal y ahí alquilé 3 habitaciones. Por si digo yo, por si me vienen a buscar la policía, son 3 habitaciones, no van a saber en la cual estoy, digo yo. Y las 3 estaban a mi nombre, fraterno. Es que no pensé en eso, hasta después pensé en eso. Mal ladrón. Sí, hombre. Entonces viene y entonces, porque vendí las computadoras y tenía más el dinero, o sea, andaba bastante dinero en la bolsa, tenía bastante droga en las 3 habitaciones, pero a donde voy yo, fraterno, es que las 3 habitaciones están ocupadas. Usted ya sabe el despelote que hay en esas 3 habitaciones, ¿va? Yo no bebía, pero había alcohol, había droga y había mujeres en las 3 habitaciones, ¿verdad? Con personas que yo no conocía, ¿va? Entonces viene y llega el tercer día, yo ya estoy solo. El tercer día estoy solo. Yo trasnochado sin dormir ni un día. Va cruzándome desde habitación a habitación. Y viene y van a tocar esa habitación en la mañana, eran como las 9 de la mañana. Yo tengo bastante droga todavía. Tengo bastante dinero en la bolsa. Y van a tocar la puerta. Jorge Núñez, la DPI dice, abra la puerta, por favor. Ay, Dios mío. Entonces, cuando yo voy a botar la droga al baño, el policía abre la puerta, la tira, la puerta. Me quitan la droga, me expurgan el pantalón, me quitan el dinero que yo ando y me montan a la patrulla. En lo que voy en la patrulla, como el dueño del hotel es abogado, este anda buen billete. No, le dice, lo voy a llevar yo porque es cliente mío, le dice, entonces lo voy a llevar yo. Como ha de haber dicho, no, este tiene que lo defienda, va, como anda pisto y que supiera que era robado y ahí me lo habían quitado todo lo que andaba allá en la policía. Entonces cuando me llevan a la patrulla, me quitaron todo, ¿eh? Pero a lo que voy yo, que a mí la persona a la casa que yo me metí a robar era la de mi mamá. A la persona que yo le robé fue a mi mamá y a mi hermana. Y ellas dos fueron las que me metieron preso. Estuve 1 año preso. Y le doy gracias a Dios también, mire cómo es Dios, que fácilmente, queriendo la policía, hubiera puesto la droga y el dinero como tráfico o como lavado de activos, porque era fuerte más o menos dinero y todavía era un buen pucho de droga. Lo hubieran puesto como tráfico o como cualquier cosa si hubieran querido inculparme más. Y olvídese que ahí no la hubiera contado. Y cae la pandemia y yo estoy preso. ¿Ah? La única que me fue a visitar estando preso, usted sabe quién es. La mamá. Mi mamá. Mi mamá es la única que me fue a visitar. Me dictaron 2 años de prisión preventiva. Y viene y me dice mi mamá que si no consumo todo 1 año, pues me saca. Y entonces yo no consumo y ella cumplió su palabra. Yo caigo
un 6 de febrero y el 6 de febrero me está sacando el 2021. Pero mi mamá me iba a hacer pruebas de antidoping ahí al centro penal. Entonces, y olvídese, solo pasaron 15 días, después de los 15 días, ahí fue cuando Jorge se destapó, como que Jorge salió con furia de ese presidio, como que la droga se iba a acabar, ¿verdad? Miren, fraternos, a mi mamá yo si no le robé, vaya, para hacerles corto, no le robé la estufa y la refri porque no me las pude echar al lomo, así de sencillo. Y yo aquí tengo testigos de lo que yo hacía, ¿me entiendes? Y yo no le estoy mintiendo, yo le robaba joyas, chimbos de gas, microondas, que era lo que no le robaba a mi mamá. Porque yo, trabajar, no trabajaba. Yo era mantenido. Lo que quieren que entiendan. Entonces mi mamá decide, no, yo ya no puedo vivir en esta zozobra. Mi mamá, andate, pero solo te vas a ir con la ropa que andas, echame esos zapatos porque esos zapatos están buenos, toma esto que está malo. Y mi mamá me bota de la casa. Ahí es cuando yo empiezo ya a vivir una vida de perro. Empieza a vivir en la calle, fraterno. Va a ver el otro lado de la moneda. Les dije que le pusieran atención cuando yo era un niño animado, cuando yo lo tuve todo, que les dije, todo lo que yo quería yo lo tenía. Y ahora ver el otro lado de la moneda, llegar a perderlo todo, caminar en la calle, caminar durmiendo. Yo dormía, fraternos, a la par del Pepiluz, un solar baldío que hay ahí debajo de un palo de guayabo, antes de lo que lo comprara la Politécnica. Ahí dormía yo. Ahí ponía unos cartones y ahí me tapaba con una bolsa para que la bolsa me mantuviera caliente. Ella me iba a dormir al parque. Mire, fraterno, aquí la mayoría conocemos a Chicharra y conocemos a Ana, la que vende tajaditas, los que hemos caminado en la calle. Mire, cuando ellas se iban, ya a las 11, 12 de la noche, yo me iba para el parque a registrar los basureros, fraternos, a ver si la gente había dejado pedazos de hot dog o tajaditas para poder yo saciar mi hambre, el hambre que yo andaba. De ese lugar es donde yo vengo, de la basura es donde Dios a mí me ha rescatado, y ahí es donde yo le vengo a hablar en esta noche, porque a mí nadie me va a venir a contar, no, es porque yo lo he vivido. De ahí es donde Dios me ha sacado, y es de ahí donde yo le vengo a contar el testimonio en esta noche. Mire, eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Y mire, fraterno, llegar a mi casa después de 2 meses, voy un poco rápido, llegar a mi casa después de 2 meses sin bañarme, fraterno. Mi mamá solo sabía de mí porque la gente le contaba las cosas. A mi mamá le mandaban videos. Mire, fraterno, el que anda en la calle es mentira que anda haciendo cosas buenas. Usted sabe eso. Y son cosas que uno no puede decir aquí, pero uno andaba delinquiendo en la calle, fraterno. Aquí no hay que hacernos chibolas. El que anda en la calle es porque anda delinquiendo. Así de sencillo. A mi mamá le mandaban los videos y todo. Mire, fraterno, a mí me vieron varias veces que a mí los dueños de las cosas me las quitaron, pero nunca me tocaron un pelo. Y decía que será que tengo suerte, decía yo. Pero fíjense que después me fui fijando, mi mamá tiene callos en las rodillas, fraterno. Dice mi mamá que ella Dios le incomodaba a las 3 de la mañana para levantarse a orar. Y por eso yo estoy aquí hoy, por las oraciones de mi madre. Y Dios que siempre ha tenido un propósito en mi vida, porque yo caminaba por estos lados de aquí, miren, 1, 2, 3, 4 de la mañana, la San Pancho, la Pradera, la Nueva Esperanza, la Sidra, la Cofradía, la Bellavista, la Conce. ¿Dónde no caminé yo a altas horas de la noche, fraterno? Y nunca me pasó nada.
Dios siempre me guardó. Nunca me pasó nada. Ni un pelo me tocaron, nunca. Dios siempre me guardó. Y entonces llego a donde mi mamá con un pantalón que no era mío. Un pantalón pero ancho que me lo tenía que andar amarrado con una cabulla. Yo estaba flaquito, fraterno, pero flaquito, le estoy diciendo que flaco, barbudo y peludo. Yo era un indigente más en la sociedad. Llego donde mi mamá y me quito y vaya para que su propia nana no lo reconozca a uno. Solo imagínense la situación deplorable en la que yo andaba, que yo llego, toco el timbre y mi mamá no me reconocía, fraterno. Cuando yo llego y toco el timbre y logra mi mamá reconocerme, mi mamá abre el portón y pega el grito: mi hijo, dice mi mamá, y me abraza, me empieza a besar. Mire, fraterno, ahí fue un momento que digo yo, ahí es cuando se compara el amor de la madre con el amor de Dios. Mire, fraterno, me fui a bañar y mi mamá me está viendo que me estoy bañando, y cuando me estoy bañando me voy a quitar los calcetines, el calcetín pegado en la planta del pie, fraterno. Cuando me voy a quitar el calcetín se viene todo con todo y pellejo, y mi mamá me está viendo. Mi mamá se pone a calentar agua, fraterno, y me empieza a curar los pies. Escuche bien, mi mamá me empieza a curar los pies porque miró que mis pies estaban destruidos. Me cambié, comí. ¿Sabe qué era lo más triste? Que me tenía que volver a ir para la calle, porque a ella le daba miedo y temor de que yo me quedara en la casa, porque yo le robaba todo. Entonces viene y yo le dije a mi mamá, le digo yo, si usted no hace algo, le digo yo, a mí me van a matar, le digo yo, o caigo preso. En ese entonces me manda mi mamá para Zambrano, un centro de rehabilitación. Estoy 6 meses. Después de los 6 meses me quedo un año sirviendo. Ahí es cuando conozco a mi esposa. Ya la conocí, habíamos sido novios en el 2017. Y ahí es cuando nos volvemos a reencontrar con mi esposa. Ay, de Dios, ella ha sido un gran apoyo para mi vida. La conozco, no la conozco, sino que empezamos a hablar de nuevo, empezamos a salir. Y pues yo decido ya en diciembre de ese año del 2023 venirme para Danlí. El 31 de diciembre del 2023 me vengo para Danlí y empiezo a hacer mi vida con él. Y empiezo a asistir a la iglesia y se me olvidó. Era un patrón que yo traía porque yo caí siempre que iba de centro en centro, y cuando yo salía del centro de rehabilitación se me olvidaba que Dios, yo ya conocía a Dios y se me olvidaba que Dios era el que me había sacado de eso. Y cuando yo volvía aquí, yo estaba yendo a la iglesia y se me olvidó. Yo pensé que ya lo había hecho, fraterno, y pensé que yo podía solo, fíjese. Yo pensé que yo podía solo, y dije, no, ya la hice, yo puedo solo. Mi problema no es el alcohol, mi problema es la droga, digo yo. Y fíjese que empecé a salir y empecé a tomarme unos traguitos. Después de 1 año y medio de no consumir droga, empecé a tomarme los traguitos. Y después fíjese que una cosa conlleva a la otra, fraterno. Y recaí. Estaba a punto, ya me iba a casar, ya le había pedido matrimonio a mi esposa, ya me iba a casar, ya la boda estaba próxima, y era un relajo ya todos habían amontonado, era un relajo en la casa, fraterno, era una zozobra. Mire, fraterno, ella vivió un calvario. El niño es un milagro de Dios, porque todo lo que ella sufrió estando embarazada, no crea, solo Dios, porque Dios tiene propósitos en la vida.
de uno. Y el niño pues es un gran propósito del Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y fíjense que recaigo, vuelvo a pararme, y en lo que vuelvo a pararme nos casamos. Pero estoy solo. Digo yo que yo solo puedo. O sea, estoy con mi propia fuerza, fraterno. No estoy buscando de Dios, no estoy buscando de nada. Es con mi propia fuerza que yo estoy luchando. Después de casado, boom, vuelvo a recaer otra vez. Cuando el niño nace, yo ando drogado. Cuando el niño nace, yo ando drogado en el hospital, fraterno. Escuche muy bien, el cínico sin vergüenza. Mire, fraterno, y llegó el punto que mi esposa me dice, pues, y me fui a internar, me fui a internar aquí a la conejera donde Eric Corazán. Disculpe que no se dice el nombre, fraterno. Y ahí pues el capítulo, un fraterno del capítulo que voy yo, ahí lleva testimonios y me gustó. Yo ya había escuchado en fraternidad, pero solo era de pasada, y me gustó lo que se hablaba, me gustó y quise poner a prueba a Dios con esto. Con esto quise poner a prueba a Dios, porque yo ya sabía de Dios y todo, pero en realidad era que yo ya no quería estar en ese centro de rehabilitación. Estuve casi 2 meses, fraterno, y le puse al Señor: Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir en el capítulo. Y entonces voy al capítulo Los Pinos, le dije. Al salir de aquí, voy a ir al capítulo de Los Pinos. Mire, fraterno, el Señor me sacó un viernes de ahí, y el miércoles estaba en el capítulo. Al estoy cumpliendo el mes yo de estar en el capítulo, y se viene el primer Sahel. No, yo me voy para el Sahel. Pum, me voy para el Sahel. Y pum, me voy para el otro Sahel. Llevo 2 Saheles consecutivos, fraterno, para la gloria y honra del Señor. Son cosas que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Porque, mire, fraterno, lo que Dios está haciendo en mi vida es algo maravilloso. No me puedo quejar. Problemas, van a haber problemas. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, dice Dios, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Oiga bien esa palabra. Oiga bien esa palabra. Entonces, mire que primero empezamos con mi esposa. Dios nos pone a hacer una microempresa de tajaditas. Empezamos con las tajaditas. Y miramos que no nos está dando las tajaditas. Ahora estamos con comida, fraterno. Y vieras cómo se nos vende la comida, gracias a Dios. Solo Dios puede hacer eso. Mire, fraterno, hemos vendido, de comida solo hemos vendido 2 días, el domingo y el sábado. Lo que pasaron. Y fíjense que hicimos más, y como un mes haciendo tajaditas, hicimos más de lo que hicimos vendiendo tajaditas, fraterno. Nos quedó ganancia. Allá fuimos a abrir una cuenta mancomunada, fraterno. Es algo más, miren, es algo maravilloso. Mire, fraterno, yo el segundo Sahel, no me está preguntando, pero yo me fui por un milagro financiero, porque teníamos unas deudas con mi esposa, que yo le dije: Señor, yo no tengo de dónde pagarlas, Padre. Y mire que es algo tan hermoso que nos venimos del Sahel. Y mire, fraterno, lo material, pues hemos aprendido con mi esposa que lo material va y viene. No está usted para escucharlo, pero nos tocó devolver un aire acondicionado y una estufa, porque no teníamos cómo pagarla.
Pero le digo a mi esposa, mientras tengamos que comer, le digo, nosotros vamos a salir adelante y Dios nunca nos va a dejar avergonzados, le digo. Mientras yo esté sirviendo, estemos sirviendo en el Señor, todo va a salir bien. Y teníamos y todavía aparte de que devolvimos eso, tengo una deuda grande. Mire, fraterno, me voy a compartir el jueves, después de venir del Sahel. Me dice un fraterno que vayamos a compartir aquí a la fábrica de puros, aquí que está en la entrada al paraíso. Termino de dar el testimonio ahí, fraterno. Sale una mujer corriendo a abrazarme y me dice, es cierto lo que estás diciendo porque yo te conozco, dice. Y entonces después me mandó un mensaje de mi esposa, que de la deuda que tenía la llamaron o le mandaron un mensaje y ella me mandó el mensaje, que de la deuda que yo tenía, fraterno, de un 100%, Dios la bajó a un 15%. Para que vea cómo Dios obra, para que vea que lo que Dios hace. Dios no se queda con nada, fraterno, pero es cuando le servimos de corazón, es cuando abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor empieza a obrar y empieza a hacer milagros en cada uno de nosotros. Ahí es cuando Dios empieza a obrar, es cuando Dios empieza a abrir puertas. Es porque nosotros empezamos a darle gloria y honra a Él. Yo le digo al Señor, Señor, dame más hambre y más sed de ti. Quiero servirte sin condición. Mire, fraterno, habían llegado días que nosotros no teníamos que comer con mi esposa. Llegó el día de la madre y no teníamos que comer con mi esposa. Y fíjese que vino el Señor y ya estábamos en la fraternidad, escuchen bien. Y veníamos aquí los domingos, los sábados y los domingos a la iglesia. Y fíjese que el sábado, un día antes del Día de la Madre, no teníamos que comer ese sábado ni el domingo. Y el sábado en la iglesia, no es que me gane una canasta familiar, sin nada que comer ese día, sin nada. Cuando de regreso paso por la casa donde mi mamá, no es que mi mamá me tenía una provisión, fraterno. Sin yo decirle nada a mi mamá viene y saca una bolsa, mira, toma para que coma. Así obra el Señor, fraterno. Cuando uno le es fiel de todo corazón, cuando uno le sirve sin condición y uno no pone peros al Señor, el Señor es fiel. Él olvídese. Yo por eso, al mirarlos a ustedes y venir a este capítulo, me siento familiarizado, porque créanme, yo estuve en la situación en la que muchos han estado aquí, o en la que muchos están aquí, y créanme que solo Dios ha podido. Yo creí que yo con mis propias fuerzas podía salir de ahí. Yo no pude. Le tuve que abrir mi corazón al Señor. Yo le tuve que abrir mi corazón al Señor. Pero tuve que ser constante. Tuve que ser constante y le tuve que servirle. No es que el Señor me hizo este milagro, ya me lo hizo, ya me voy. No. Uno tiene que ser constante. Uno tiene que ser constante en el Señor, porque tarde o temprano, si no, vamos a volver a lo mismo, que es lo que fue lo que me pasó a mí. Yo me alejé del Señor y eso fue lo que pasó. Pero ahora el Señor ha sido bueno y le damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y le quiero pedir que a mí me ayudó bastante. Cuando yo llegué a la fraternidad, yo repetí una oración, pero yo la repetí de todo corazón. Cuando yo repetí esta oración, yo abrí mi corazón, porque yo ya no quería hacer lo mismo, porque solo yo
sé y sabía lo que yo había sufrido. Yo sabía que el Señor me iba a utilizar en gran manera. Entonces le pido que repita después de mí en voz audible. Padre Celestial, Padre Celestial, reconozco conozco, que soy pecador, soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Recibo a tu Hijo amado Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Amén. Este testimonio sea para la gloria y honra del Señor. Gracias, fraterno.